esa finta ya no la debimos haber aprendido, ¿no? Sí, porque ya lo han hecho varias veces. Lo han hecho Sí. cuando lo anunciaron. Siempre sale alguna filtración en algún medio de los Estados Unidos que trata de establecer una posición. Y siempre usan lo mismo. Fuentes vinculadas con la negociación. Todos sabemos, absolutamente todos sabemos que el tema central ahorita es el sector automotriz y las reglas de origen. México presentó una propuesta, Estados Unidos tiene otra y se está negociando. Hoy hablaba con gente que está metida en las negociaciones y me decían, la noticia es que se está negociando, que nadie tiene ganas de pararse de la mesa. Y esto es relevante, porque si se paran de la mesa, entonces el tiempo sí empieza a correr. O sea, el tiempo de que, oye, si ya nos vamos a volver a juntar. Todo el mundo quiere acabar en esta vuelta. O sea, los tres países están determinados a acabar en esta vuelta. ¿Por qué el 18 de mayo es tan relevante como fecha? Se han puesto fechas como mágicas. A mí, por ejemplo, me da un cierto orgullo que yo alguna vez dije que iba a ser en el noticiero de Imagen Televisión, que iba a ser antes del 15, y todo el mundo empezó a decir el 15. La fecha se me ocurrió a mí por decir mediados de mes y de repente te da por precisarla. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Una negociación del Tratado de Libre Comercio que hoy se está enfrentando a factores exógenos, como te decía un poco ayer. Hoy lo que vimos, el gran brinco que da el precio del petróleo, en la mezcla mexicana se encuentra en el nivel más alto desde noviembre. Arriba de $60. 63.45. 63. 63.45. Es el nivel más alto del precio del petróleo desde noviembre de 2014. 3 años y medio que no habíamos tenido estos precios del petróleo y va a seguir subiendo. Y va a seguir subiendo el precio del petróleo. Y de la gasolina. Y aquí es que yo de repente, cuando la gente me dice en automático el precio de la gasolina, pero tiene que ser, pienso en aquella canción de ay mamá, mira, siempre trae la leche muy fría. O sea, somos unos llorones. No, y no es contigo, va más allá. Pero va a subir, pues. Va más allá. Sí, va a subir, y qué bueno que suba, pero déjame, ahora sí, como diría Bid, espérame. Déjame argumentar. Recuerda cuando hacíamos este programa allá en Bucareli, que todo el mundo estaba angustiadísimo por la caída del precio del petróleo. Que decían que era inminente que la economía mexicana entrara en crisis por la caída del precio del petróleo. No sabían que los ingresos, que la economía se había despetrolizado muchos años antes, que incluso los ingresos públicos se habían despetrolizado y son el 13% del ingreso total fiscal. Entonces, quienes hablaban de esa crisis, cuando bajó, pues porque bajó. Ahora porque sube. Ese es mi punto. O sea, siempre nos vamos a quejar de cómo esté. Vamos al precio de las gasolinas. Últimamente estoy usando un ejemplo que a mí me está gustando mucho usar. Jesús es el vigilante del condominio donde yo vivo. Tiene una motocicleta, vive en Ecatepec. Compra 80 pesos de gasolina a la semana. Yo compro 1,300 pesos de gasolina a la semana. Cuando la gente habla de subsidiar la gasolina, podemos hacer el siguiente ejercicio. ¿Te parece que el subsidio sea del 20%? De acuerdo. Que se diga el precio que podía tener, vamos a subsidiarla al 20%. A Jesús le tocarían 16 pesos. A mí 260 pesos. No es lógico, no está bien. Si lo que quieres es ayudar a los que menos tienen, haces transporte público eficiente, no haces segundos pisos, no haces autopistas, haces metro, haces metrobús, haces un transporte público eficiente. No es por el precio de la gasolina. Hoy lo que vivimos como mexicanos es muchas estupideces que aprendimos en la época de Luis Echeverría y José López Portillo. Creemos que el nivel de tipo de cambio determina la eficiencia o no de una administración. Mentira. Cuando en el desarrollo estabilizador se inventa tener un tipo de cambio fijo, todas las variables se acomodaban con base en eso. El famoso 12.50. Entonces, ¿por qué a algún genio se le ocurrió? ¿Cuánto te gusta el tipo de cambio? Entonces, como todo era lo que usted diga, ¿qué hora es, señor presidente? La que usted diga, señor presidente, ¿te acuerdas? Ese presidencialismo absurdo, ese presidencialismo ridículo, hacía que las decisiones se tomaban en Palacio Nacional, el secretario de Hacienda, bueno o malo, estaba muy superditado a lo que quisiera el presidente con una visión política, no necesariamente económica, y todo se ajustaba a que el tipo de cambio era 12.50. ¿Qué era lo que se hacía para defender el 12.50? Deuda
y gastar las reservas. Durante toda la década de los 80 vivimos como país la crisis de la deuda. Teníamos que pagar la deuda externa y ahí salían las manifestaciones de Fondo Monetario fuera de aquí y todos esos absurdos. Hoy lo que cambiamos es un esquema donde el tipo de cambio es un amortiguador. Se ha movido 5% en los últimos 5% en números cerrados en los últimos 6 días, con toda la recuperación de hoy. No ha habido ningún golpe a las finanzas públicas. No ha costado reservas. No nos hemos tenido que endeudar. En países que están pagando los costos del populismo, como Argentina, tiene que salir el gobierno de Macri a decirle al Fondo Monetario Internacional, oye, préstame. La caída de mi moneda es del 25%, necesito préstamos. Y luego ves cómo las visiones populistas y cómo dan maromas para justificarlo todo. Hoy algún argentino me decía, fíjate, le aplaudíamos cuando le pedíamos dinero prestado a Venezuela al 15%. Y ahora esa misma gente está enojada porque le estamos pidiendo dinero prestado al Fondo Monetario Internacional al 4%. O sea, ya cuando se politizan las cosas se vuelven absurdas. Y la segunda gran tontería que nos... Y esa era de López Portillo, del cuerno de la abundancia. Y creo que deberíamos revivir todas las... Iba a decir una mala palabra. Todas las tonterías que decía López Portillo y que parece que se nos quedaron como si fueran traumas nacionales. Y el petróleo tiene que ser... ¿Por qué tiene que ser barato el petróleo? ¿Por qué? ¿Por qué la gasolina tiene que ser barata? Alguien te dice, es que todo se transporta en vehículos. Sí, es deducible de impuestos la gasolina. Entonces, no, es que la gente que ve en pecero, ese es un precio controlado. Los precios de transporte público son precios controlados que se ajustan una vez. A quien daña la variación del precio es al concesionario, al dueño de los taxis, al dueño de los microbuses, al dueño de los autobuses. No daña al consumidor, porque el aumento se da una vez, más o menos una vez al año. Entonces, creo que tendríamos que sacudirnos y quitarnos todas esas taras que se nos quedaron pues, como muy impregnadas. Y a mí me da horror pensar en volver al día del señor presidente y qué desayuno el señor presidente. ¿Y te acuerdas cuando iba en carro el señor presidente, en carro descubierto y le aventaban confeti las fuerzas vivas de la nación y el informe de gobierno se daba en cadena nacional? Y duraba 7 horas. Bueno, uno duró 7 horas. Y en las escuelas, ¿te acuerdas que era feriado? Y en la escuela tenías que llevar tus convenios. Ojalá no regresemos a esos tiempos. David, que te vaya gracias. muy bien, Pascal.